Muy buenas, yo soy Endika. Yo soy Héctor. Yo soy Mike. Y yo soy Xoso. Y esto es Scumbag, Tu podcast de videojuegos. con un toque de sabor añejo. Y hoy estamos muy decepcionados. Hay una cosa peor, mucho peor, que jugar a un videojuego malo. Y es encontrarnos un videojuego del que esperábamos mucho y que no cumple las expectativas. A veces ni siquiera es culpa del juego. También puede deberse a que nosotros mismos hemos generado expectativas irreales basadas en ideas o conceptos que no tienen por qué corresponderse con lo que una desarrolladora quiere o puede hacer. Así que hoy queremos hablar de esto, videojuegos de los que esperábamos mucho más y luego no nos llenaron. No necesariamente juegos malos, pero sí juegos que no se van a quedar grabados en nuestro recuerdo de manera grata. Como decimos, no hablamos necesariamente de juegos malos. Un ejemplo de elemento decepcionante para mí son los finales de las aventuras gráficas. No hablo ya de algo concretamente extraño, como pueda ser el final de Monkey Island 2, sino de que después de llegar al final y todas las penurias asociadas al proceso, nos encontramos con que el final es un puzzle, normalmente un tanto anticlimático, y un final apresurado que siempre te deja una ligera sensación de vacío. Yo, por ejemplo, hace no mucho ha salido al público el Darkest Dungeon 2 y siendo gran fan del primero, pues tenía bastantes expectativas para el 2, evidentemente. Y no he llegado ni siquiera a comprármelo porque lo investigué un poquito y viendo únicamente ya un poco por encima cómo había sido el cambio y cómo era el juego nuevo, que para nada, al final lo que decimos no es malo, pero las expectativas que yo tenía no se han correspondido para nada con lo que ha sido la segunda entrega de este juego. Entonces hablamos un poco más bien de eso. No es que hablemos de juegos malos ni que vaya mal, sino que simplemente a veces nos esperamos una cosa y el resultado que nos dan es otra cosa muy diferente. El Darkest Dungeon 2 además ha salido como exclusivo temporal de Epic o algo así. Ha salido antes en Epic que en Steam. En Steam también ha salido, pero ha salido bastante antes en Epic. Y llevaba muchísimo tiempo en desarrollo. Porque el 1 era un juego indie que fue más o menos así, salió en poco tiempo y llevaba más de 2 años en desarrollo, que es mucho tiempo para un juego, digamos, de este calibre. Y evidentemente, cuanto más tiempo lleva en desarrollo, más crecen tus expectativas, la mayoría de las veces. Yo la verdad es que no he probado el 2, sí que jugué en su momento al 1 y me gustó, sí que no me pareció lo que dijo la crítica, había cosas que no me gustaron, como la teoría de los eventos me pareció un poco excesiva, pero bueno, sí que es verdad que era un juego con bastante personalidad. El 2, la verdad es que poco tengo que decir porque no sé ni qué cambia ni de qué va. Básicamente la diferencia es que así como el otro es un dungeon crawler, el segundo es, digamos, una carrera contra el tiempo en el que lo único que cambia muchas veces es una parte que nos dan predefinida al principio y no podemos cambiarla para nada. Y muchas veces lo que juegan es muchas veces morirás, pero vuelves a hacer el camino otra vez, o sea, vuelves a empezar el camino desde el principio. Y no tienen prácticamente, bueno, porque se llama Darkest Dungeon, pero poco tiene que ver con el primero, la verdad. O sea, la gente que le gustó el primero, es muy difícil que encuentre algo similar con el segundo. Pero bueno, de nuevo, esto no quiere decir que el juego sea malo, sino que simplemente no se ajusta a lo que mucha gente esperábamos. Y bueno, Soso, ¿cuál es tu decepción? ¿Por dónde empiezas tú? Pues mira, como ya mencioné en el programa del Brujo, porque tocamos el tema, uno de los mayores chascos que yo me he llevado en materia de videojuegos es el Dragon Age 2, de BioWare. La primera entrega fue en su momento para mí una de las grandes sorpresas positivas, agradables, de finales de los 2000. Me había gustado su sistema de juego, me había gustado la estética, la ambientación, ese mundo riquísimo que plantearon, Cedas, y es quizás, para mí, una de las últimas joyas de lo que hoy en día llamamos la era dorada de BioWare. Bueno, pues apenas un año y medio después sacaron el 2 y, para mi gusto, se cagaron en todo eso. Sobre todo por lo que dices, ya habíamos probado el primer Dragon Age, habían sentado las bases de un mundo muy rico, que después del primero dejaba todavía muchas cosas por explorar, porque en el primero, pues eso, siendo guardias grises, hay muchas cosas en las que no te puedes inmiscuir y tal, así que claro,
todo el mundo esperaba con mucha ilusión volver al juego, jugarlo desde otras perspectivas, y la segunda parte pues no supo estar a la altura, la verdad. ¿No os dio a vosotros la sensación de que el Dragon Age 2 lo sacaron como mucho más consolero? En plan, con controles mucho más básicos, como un juego mucho más pensado para otra plataforma que no tenía también poco que ver con el 1. Hombre, en su momento se dijo que algunos de los cambios más controvertidos que introdujo el Dragon Age 2 vinieron determinados por la intención de hacer el juego más accesible para las versiones de consola. Para mí, desde luego, no me sirve como excusa. Es decir, en comparación con la primera parte, perdió un montón de complejidad táctica y yo creo que además se volvió bastante más fácil. De hecho, yo diría que el modo de dificultad del 2 en difícil más bien equivale al normal de Origins. No solo accesible en consola, accesible yo creo para el público en general. Habría que ver las cifras del Origins, pero igual mucha gente no se lo pasó. Un juego de rol con complejidad táctica no es para todo el mundo. Si tienes que microgestionar a todo un grupo con una IA bastante atroz, mucha gente se desengancha. Y, joder, como dices, el Origins era dificilillo, sobre todo al principio. Yo recuerdo una especie de torre de hechiceros que era infernal. Yo es que creo que aquí, más que los propios errores del juego, cambios de diseño, que tiene errores y tiene bastantes cambios de concepto, fue un punto de inflexión ya en la propia BioWare. O sea, Dragon Age Origins se hizo con la mentalidad de la antigua BioWare, que era pues una editora para un público muy concreto, que hacía juegos muy concretos. De hecho, el proyecto de Dragon Age Origins fue un proyecto de 8, 10, 12 años, una cosa así. Y con Dragon Age 2 se metieron un poquito a hacer juegos para otro nicho de jugadores. Y claro, el cambio fue brutal. Y en esa línea han seguido. No concretamente haciendo juegos como Dragon Age 2, pero sino juegos tan de nicho, tan para ese público tan concreto del que hablamos, sino para un público más general. Entonces eso, pues a los jugadores más acérrimos a la compañía sí que les llevó pues un poco de decepción. Para mí, desde luego, fue una decepción mayúscula. Me lo compré de salida, el Dragon Age 2, y tardé muchos años en volver a comprar un juego de salida. Y desde luego, vamos, liquidó toda la confianza que yo tenía en BioWare en aquel momento. Como dices, Héctor, para mí en aquel momento y para mucha otra gente era una desarrolladora de referencia en el campo de los RPG. Y vamos, es que 3 meses después del fiasco de Dragon Age 2 va a CD Projekt y saca The Witcher 2. Y siempre decimos que las comparaciones son odiosas, pero es que en este caso, tío, fueron incluso dolorosas. Muy dolorosas. Vamos a ver, si yo tengo que ser totalmente objetivo, tampoco voy a decir que Dragon Age 2 sea un juego terrible. Si en vez de llamarse Dragon Age y venir desarrollada por BioWare, pues fuese la primera entrega de una nueva franquicia de algún estudio indie, pues oye, ni tan mal. Muchos de sus defectos, de todos los defectos que tiene, serían perdonables o serían, bueno, algo se podría aceptar como un pecado de juventud, una primera obra, etc. El problema es que haces algo así viniendo del primer Dragon Age y, tío, no. Porque es que incluso la expansión del Origins, Awakening, a mí me parece mejor juego que Dragon Age 2. Yo esto desconozco si será así, pero siempre me ha dado la sensación de que el segundo Dragon Age estaba planificado para ser una expansión de Origins y no un juego con entidad propia. O sea, parece que su única función es como dar contexto al Origins. La historia es súper breve, con unos lapsos de tiempo que a mí me dejaron loquísimo, así que no me funcionaba muy bien como juego, pero como expansión, viéndolo así casi que le perdonaba sus pecados. Aunque igual también porque yo se los quería perdonar, vamos. Lo peor posiblemente, para mí, lo que decía Héctor antes, fue un cambio de paradigma dentro del estudio. BioWare venía de desarrollar juegos que les llevaban un montón de años hacer. De hecho, yo recuerdo que el Origins se comentó en su momento que aparte de ser un desarrollo largo, fue también bastante complicado. Estuvieron como a punto de abandonarlo varias veces. El juego dio unos cuantos giros de timón en su diseño, bueno, etc. Pero aún así, bueno, al menos al final lo juegas y dices, vale, pues oye, con sus defectos es un señor juego. A mí la sensación que me dio el 2 es de ser un juego desarrollado a toda prisa y para aprovechar el tirón del primero. Escenarios clónicos, que a las pocas horas de juego ya se empezaban a volver incluso molestos. Y eso frente a la variedad de escenarios del Origins, es decir, que bueno, te planteaba un montón de escenarios distintos. Y en el 2 al final daba la sensación de que estabas siempre visitando las mismas secciones de la misma cueva. Una vez entrabas por un lado, otra vez entrabas por el otro, pero es que el escenario era el mismo. Como decía antes, pues son cosas que a un estudio indie pues le puedes perdonar. Pero a BioWare, en ese momento, desde luego que no. Esto que comentas yo se lo achaco a mi teoría de que era una expansión. Tienes como 6 misiones o etapas, la cosa es que suceden en las mismas mazmorras, sin variación, y siempre terminas en la misma playa, y bueno, pues es un sinsentido, ¿no? Como dices, es que se lo curraron cero patatero, macho. Incluso si volvemos al tema del combate que se mencionó antes, ¿no?
vamos a ver, del Origins decías tú lo de la Torre de los Hechiceros que era durilla, ¿no? Que yo recuerde, uno de los combates más duros era incluso antes, casi al principio del juego. Tenías que pegarte con una especie de ogro que arreaba unas piñas impresionantes. Tú tenías dos personajes, creo que tu propio personaje más Alistair, y después un par de personajes de NPCs sin nombre que te asignaba el juego para que te ayudaran. Y ese combate era realmente desafiante, es decir, te planteaba, te decía, bueno, aquí colega empieza lo serio, empieza el juego de verdad, ¿no? Bueno, pues Origins era un juego desafiante. Planteaba algunos combates, no solo ya los principales, sino incluso algunos opcionales, en algunas misiones y búsquedas que tenías por el mundo, que te llevaban de un lado para otro y que culminaban al final en peleas bastante chungas. Pues esos combates, esas peleas eran realmente, o sea, te ponían a prueba las habilidades y el equipo de tus personajes. Y o si dabas el nivel, pues lo superabas, y si no, no. En el 2... para mí, el único combate realmente exigente fue esa especie de golem mágico que te encuentras al final del Zaig primigenio, que se descompone, se recompone según le vas pegando y demás. Fue el único combate que realmente me hizo en el 2 dar el callo, por así decirlo. El resto del juego es casi un paseo en comparación con Origins, es decir, es que con 4 pociones y a poco que manejes bien a los personajes, los enemigos en general no te suponen un desafío. O si eso, bueno, aparece alguno con una mecánica un poco peculiar y te tumba, pero vuelves a por él sabiendo lo que tienes que hacer y ya lo revientes. O sea, no, vamos, que para mí fue un paso atrás muy significativo y bueno, pues no sé si fue por adaptarlo a consolas, para hacerlo más asequible para un público más general, pero se cargaron en buena medida lo que era un RPG BioWare en aquel momento. Es que el problema del combate del 2, según lo veo yo, es que casi parece una mecánica experimental. No sé si recordáis que va por hordas de enemigos que van apareciendo cada vez que matas a un cierto número de enemigos y así cada combate. O sea, es un sistema completamente horrible desde el punto de vista táctico. Yo creo que el problema aquí fue la mala recepción de Dragon Age Origins en consola, teniendo en cuenta que BioWare se quería meter al mercado de consolas, supongo que por exigencias de EA, e intentaron cambiar un poco la fórmula y sacaron el 2, que al final, en cuanto a historia, es un juego que va a la deriva y sin rumbo, porque parece una historia menor, un poco lo que dice Indica, ¿no? Una expansión del primero, no es una historia tan densa como puede ser la del primero y tan definida, y luego por otra parte, pues con un sistema de combate que tiene un diseño que da sensación a veces de estar a medio hacer. Yo, por decir algo que rompa una lanza a su favor, a mí me parece que los personajes están mejor escritos y eran más interesantes que en el Origin. Yo iba a decir justo eso, en plan de que lo que a mí, si hay algo que hay que diferenciar entre el 1 y el 2, es que me parece que los personajes tienen bastante más profundidad, para empezar hay más, y tienen bastante más profundidad que los personajes del 1. Sí, es que en el 1 parecía que estaba como el grupo todo puesto como con calzador, estaban ahí únicamente para seguirte y ya está. Y aquí pues tienen sus propios propósitos, motivaciones, están mejor escritos, son más interesantes en general. Para mí es en lo único en lo que este título parece superior, pero también es un punto importante. Sí, bueno, eso te iba a decir, en plan de que igual es la única cosa que podrías destacar, porque por ejemplo, recuerdo que tenías, creo que siempre era una hermana, no sé si era una hermana o un hermano, pero tenías una hermana que casi siempre moría en el segundo acto, entonces había un poco más en esos saltos mágicos de tiempo que también daba entre los actos, pasaban cosas, entonces no era tan plano como era el 1, pero salvaguardando esa distancia, yo no sé, poca hostia más podría decir bueno. Y bueno, Héctor, a ver, vamos con la tuya. ¿Cuál es tu decepción? Pues he de decir que Diablo 3. Yo era muy fan de Diablo 2, también bastante fan del 1, de hecho fue uno de los primeros juegos que tuve en mi primer ordenador. Y el 3, a ver, no esperaba demasiado porque ya iba viendo en qué se estaba convirtiendo Blizzard. Pero aún así, pues era Diablo, lo compré de salida y la decepción fue total. Es que no era Diablo. Era coger unas cuantas mecánicas de World of Warcraft, no sé si recordáis la subasta, cosas así, un cambio de diseño también para usar el motor de World of Warcraft y básicamente era un juego al estilo de Diablo, pero para atraer a la gente de World of Warcraft y querer tener a los dos públicos en un solo juego. Y es que, no sé, jugabas y no te daba la sensación de jugar a Diablo. Recuerdo, por ejemplo, el tema de los jefes, que los más fuertes eran los héroes, no los bosses como tal, no los grandes diablos, y no sé, en general fue un juego que de salida me pareció penoso, o sea, no era divertido, no tenía el diseño de Diablo, ese diseño oscuro característico de la saga.
Recuerdo que las últimas veces que me conectaba ya era directamente para entrar en la subasta y poco más. Yo aquí voy a otra vez romper una pequeña lanza súper rápido, y es, a mí me parece que era muy Diablo el primer acto, que era en plan muy tristán y todo eso. El primer acto tenía bastante espíritu Diablo, pero pasado el primero, sí que es cierto que yo opino muy parecido, que empezaba a desinflarse y intentaron meter, cuando hicieron lo de la subasta me pareció un cagadón gigante, porque la subasta no estaba al principio, había un mercado y poca más, pero luego fueron añadiendo cosas que además yo también esperaba mogollón. Yo no había jugado tanto al 2, pero yo tenía cintas esperanza en plan de, bueno, pues ese tren lo perdí, intentaré subirme a ese tren, intentaré subirme al tren del 3, y fracaso. Hombre, yo tengo que decir que en cuestión de atmósfera, a ver, no vamos a decir que el Diablo 3 sean piruletas y unicornios, pero sí que le falta mucho de todas las imágenes así turbias. Los Diablos 1 y 2 eran bastante gores, vale que sus gráficos pues no te daban esa sensación de ser terrible, pero sí que era bastante gore y, joder, pues te esperas gente clavada en lanzas y sangrando y muerta, y aquí, pues, yo qué sé, había algún esqueleto por aquí y por allá, igual de vez en cuando alguna mancha de sangre, pero sí que le faltaba esa atmósfera aprensiva que tenía nosotros. Yo nunca he sido muy de Diablo, o sea, jugué al 2 como prácticamente todo Cristo, el 3 ni siquiera lo llegué a probar. Sí recuerdo que hubo mucha polémica de salida, fue un juego muy polémico. Me parece recordar que porque exigía tener una conexión permanente y además en los primeros días iba fatal. O sea, los servidores de Blizzard creo que no daban abasto, hubo muchísimos problemas de conexión, gente que no podía jugar y demás, ¿no? Sí, yo sí recuerdo que al principio iba muy mal. Sí, y es cierto que obligaron a tener conexión permanente y yo qué sé, sobre el diseño ya no es solamente pues lo que dice Ndica de esa atmósfera de calaveras y cosas así, sino que es que la propia paleta de colores o mismamente los tamaños de los objetos en comparación con los personajes, es que daba sensación de estar jugando al World of Warcraft en cámara isométrica. Sí que es cierto que he de reconocer una cosa, y es que Blizzard escuchó bastante a la comunidad y fueron cambiando bastantes cosas, y el juego hoy en día, por lo que tengo entendido, poco tiene que ver. De hecho, la subasta la quitaron y bueno, hicieron bastantes cambios. Si vas buscando un Diablo 3 de verdad, ¿no? Lo que te esperarías de un Diablo 3 en la época de Diablo 2, desde luego en este juego no lo vas a encontrar. No es Diablo 3. Es una mezcla entre Warcraft y Diablo. Bueno, hay que también poner un poco el marco. La empresa que hizo el Diablo 2 no tenía nada que ver con la que hizo el Diablo 3. O sea, hay que poner eso en tesitura. Porque no tenía nada que ver Blizzard cuando hizo Diablo 2. Nada que ver. Era, digamos, tenía mucho más autoridad para hacer lo que les diese la gana que ya cuando hicieron Diablo 3. Podemos compararlo a la evolución estética que también tuvo StarCraft, supongo, ¿no? Yo recuerdo que el primer StarCraft era un juego, pues hombre, para ser una de aventuras espaciales y tal, bastante oscurillo, con una estética, bueno, pues eso, oscura, un tanto tétrica en algunos momentos y demás. Mientras que StarCraft 2, por ejemplo, a mí siempre me pareció mucho más, pues no sé, dibujos animados. Casi una estética incluso tirando un poco hacia el WoW, por seguir con la comparativa. Mira, ahora que lo dices, acabo de recordar, y se me ha dado el símil, que tú en el StarCraft 1, cuando se morían, por ejemplo, los Zerlings o los Disserliscos, casi todos los bichos explotaban en una nube de sangre. En plan de ¡puf! Y salía un montón de sangre. Y eso no pasa en el 2. Y es igual, veo el símil lo que habéis dicho del Diablo 2, de que había más sangre y todo eso, y era como más, no gore, pero sí había sangre, había, digamos, esos detalles tan concretos. Y lo mismo, en el Diablo 3 no lo hay, y en el StarCraft 2 no lo hay. Igual hay un patrón. De todas formas, o sea, por mi parte, quiero decir, el diseño es importante, pero la decepción del juego no solo viene de ahí. Hay otras muchas cosas que perdió completamente la esencia de Diablo, y es, por ejemplo, con el árbol de habilidades. El Diablo 2 tenía pues un árbol de habilidades y un sistema de atributos muy al estilo de los RPG clásicos o Action RPG clásicos. Y en Diablo 3 se cargaron completamente eso. Hicieron un sistema que es casi automatizado. O sea, no hay atributos, los atributos van en base a las armas que te pongas, y las habilidades pues básicamente es escoger A, B, C, y eso te va desbloqueando pues las distintas ramas. Está completamente automatizado para que haya pues 3 builds concretas para cada personaje y vayas jugando así. Para mí el verdadero Diablo 3, para mí, para casi todo el mundo, fue el Path of Exile. Diablo 3 no tiene nada que ver con lo que fue Diablo 2 en sí. Yo le di bastante a Path of Exile.
no es mi tipo de juego, por así decirlo, pero sí que aprecié en general, pues bueno, la intención, la decisión, las ganas de crear un juego que realmente estuviera a la altura de lo que venía siendo el estándar del antiguo, del Diablo 2, de los Diablos viejos. Hay que decir, para mi gusto, que de todas formas, podría ser un buen ejemplo de que de algo malo siempre puede salir algo bueno. Algunos años después, años después o no, igual fue por más o menos por la misma época. ¿Os acordáis también de la salida a la venta del nuevo Sin City? De EA. Que fue otro desastre, que requería conexión permanente, que iba fatal, que era un juego limitadísimo, con muchos problemas de base. Bueno, funcionaba como el culo, básicamente, en demasiados aspectos. Pues el fracaso del nuevo Sin City fue lo que dio alas a que Paradox, por ejemplo, pues se atreviera a darle luz verde a lo que es hoy en día el Cities Skylines. Pues de la misma forma, el fracaso de Diablo 3 también influyó en el éxito de Path of Exile. Yo creo que si Diablo no se lo hubiera pegado de esa forma, pues el Path of Exile no habría tenido tanto éxito ni tanta popularidad, a pesar de que hubiera seguido siendo pues un juego igualmente bueno. Sí, no, estoy bastante de acuerdo. De hecho, la propia Blizzard con Diablo 4 ha querido cambiar un poco la tónica respecto al 3. O sea, eso que digo, han escuchado a la comunidad, están intentando contentarla, y lo que han ido mostrando de Diablo 4, con ciertos cambios, sí que se parece un poco más, por lo menos en lo que han mostrado, que no es mucho, pero sí que se parece un poquito más a lo que esperábamos que fuera Diablo 3. Bueno, Indica, a ver, entonces, hemos hablado ya de Dragon Age 2, de Diablo 3... ¿Qué decepción nos traes tú? Mira, yo siempre que alguien me habla de decepciones en videojuegos, el primero que se me viene a la cabeza es Assassin's Creed. Sé que es una saga de juegos súper popular, que desde que empezó en 2007 ha tenido pues casi título por año, y además spin-offs de esos juegos, y aparte libros, cómics, incluso la peli esa que es un poco fallida. Yo llegué al primero con muchísima ilusión. O sea, el tráiler por sí solo ya me había conseguido engañar, porque, bueno, tengo que admitir que soy facilón y cuando algo está bien presentado siempre pico. ¿Vosotros estos juegos los habéis jugado? ¿Sois fan de la saga? Yo no puedo decir que sea fan. Jugué al primero, jugué al segundo y también a la expansión de la Hermandad. Tengo pendiente desde hace 1000 años la segunda expansión, Revelations creo que era. Nunca he llegado a ponerme con él. Vamos a ver, son juegos que en su día me gustaron, porque no estaban mal, pero tampoco me motivaron mucho a continuar después con el resto de la saga. Cuando fueron sacando el 3, el Black Flag y bueno, el Origins y los nuevos y tal, no encontré la motivación para ponerme. En conjunto, he de decir que toda la saga me ha parecido siempre una enorme oportunidad perdida de hacer algo realmente chulo y original, porque considero que no lo es. Yo fan no diría que soy, pero sí que he jugado a la trilogía original, la jugué entera, y de los siguientes he ido jugando. A estos últimos no, que ya es un cambio completamente de dirección en la saga. Pero bueno, estoy de acuerdo con Soso, es una oportunidad perdida. Son juegos que yo no los considero malos, sí que es cierto que el uno es el más flojo, a nivel jugable sin duda es el más flojo, pero bueno, no son juegos que los considere malos como tal, pero sí son juegos que tienes esa sensación constante de que podrían haber sido algo muchísimo mejor. A ver, a mí al principio me pareció un juego como muy bonito, que se presta mucho a la exploración. Eso de poder ir prácticamente por donde quieras, el parkour, por llamarlo de algún modo, subir a las atalayas y ver todo desde arriba para desbloquear el mapa. Recuerdo que en aquella época me pareció muy top. Algunos glitches y bugs un poco raros, pero muy chulo. Pero luego, detrás de esa fachada, empezaron mis problemas. Es que para ser de 2007, el primer Assassin's es un juego bastante bonito, con escenarios bien diseñados, que invitaban a explorarlos y tal. No era realmente un mundo abierto, como los llamamos hoy, porque tampoco eran escenarios tremendamente extensos, pero bueno, la verdad es que no estaba mal. Y en cuanto a la ambientación, yo sigo considerando que el primer Assassin's es un juego bastante bien conseguido. Y oye, para mi gusto, la idea de jugar como un Hashashin, esa secta histórica, pues tenía un montón de potencial. Hasta que, bueno, como tú mismo dices, después, claro, te ponías a jugar y pues... Esto tiene que ver, para mí, con cómo lo vendieron, ¿vale? Así que yo me esperaba, pues, eso, ser un asesino silencioso, poco menos que un puto ninja, una suerte de Hitman o Metal Gear, pero en época medieval. Pero al de poco empezar, descubres que no, que eso del sigilo ni está ni se lo espera.
en los combates, en cuanto aprendes a contraatacar, cosa que dicho sea de paso tampoco tiene mucho misterio, te conviertes en invencible. Es una mecánica que te convierte en un superhéroe a la segunda hora de juego, así que los combates pues ya de primeras pierden toda la gracia. Sí, es que es un juego que por narrativa y cinemáticas te propone eso, el concepto de asesino sigiloso que tiene que preparar sus asesinatos, camuflarse entre la gente, prepararlo todo milimétricamente, y luego en la práctica, en lo jugable, pues es poco más que un Arkham City. Vas... matas al tío, te pegas con 15 guardias rodeándote y te vas corriendo. No tiene más. Hay que decir que al principio del juego, después de que te degraden al terminar el prólogo, tienes un personaje bastante limitado y que incluso puede llegar a morir con una cierta facilidad, pues, por un despiste o lo que sea. Y es quizá, que yo recuerde, la única fase del juego, esas primeras horas, con las primeras misiones de asesinato, en las que realmente te sientes como un asesino sigiloso. Porque después, en cuanto empiezas a mejorar tu equipo y habilidades, como dice Héctor, te pules a 40 guardias sin sudar ni una gota. Y es que, chico, lo de la inteligencia artificial en el primer Assassin's, llamarlo inteligencia... Si haces alguna liada, solo tienes que correr, te metes un carromato con paja y los guardias automáticamente pierden conciencia de que mataste a sus compañeros delante de sus narices. Es que el problema que tiene el juego yo creo que ya no es tanto ni siquiera la inteligencia artificial, sino que es un juego que parece que no está pensado, o sea, no está diseñado para que sea un juego de sigilo. Es un juego con un motor para hacer un juego de acción que se ha querido plantear como un juego de sigilo. Porque como juego de acción no es que funcione excesivamente mal. Sí que es verdad que, hombre, las misiones son repetitivas porque en el 1 hay 3 tipos de misiones y son completamente repetitivas. Pero como juego de acción no funciona mal. El problema es que, claro, el juego se supone que va de sigilo y de asesinatos, y no lo es. No, yo lo que dices de las misiones, que es eso, es que son súper repetitivas. Tú ves el mapa está repleto de símbolos de misiones, parece que hay cientos de cosas para hacer, pero lo que dices es repetir las mismas 4 tareas 100 veces. Y no es que las tareas sean especialmente divertidas, como para que quieras hacerlo una y otra vez. Es que, a ver... Yo recuerdo que en las primeras horas de juego, realmente de todos estos problemas que estamos comentando, pues tampoco te dabas cuenta. Estabas empezando la aventura y cada una de esas pequeñas misiones que te permitían recabar información o conseguir aliados, preparando un asesinato, pues eran algo nuevo y, bueno, tenían su gracia. ¿Qué pasa? Que pues, seguías jugando y empezabas a coscarte de que al final era siempre lo mismo una y otra vez y la gracia pues se iba evaporando. Jolín, yo recuerdo, las primeras veces que lo jugué me hacía mucha coña ver a guardias acorazados y petados de armadura persiguiéndote y escalando los edificios con las mismas animaciones que tu personaje, incluso saltando por los tejados en tu persecución. Pero es que después llegaba un momento en el que tenías, pues estabas ya tan acostumbrado, tenías tan mecanizado que te metías en el carromato de paja o te metías entre unos monjes de procesión y adiós, o sea, se acabó. Los guardias pasaban ya olímpicamente de ti, con lo cual al final las tareas secundarias pues eran hacer 2 chorradas y no había una verdadera sensación de peligro, porque incluso cosas que relativamente podían ser arriesgadas, al final daba igual, o sea, si no matabas a todos los guardias de la ciudad, pues te escapabas por cualquier sitio y con cualquier chorrada te los quitabas de encima. Yo tengo que decir también que todo esto son cosas que en realidad casi son normales en la mayoría de los videojuegos, ¿no? Una misión central y luego miles de mini chorraditas que te alargan la experiencia, así que tampoco es que Assassin's Creed estuviera haciendo nada mal ni fuera mal juego por esto. Pero aquí viene algo con lo que es que yo ya no pude tragar y que me quitó ya las ganas de jugar. El punto álgido de cada mapa que visitas es una misión de asesinato. Tú pruebas que eres merecedor del encargo y te piden que mates a X persona. Yo me acuerdo en la primera ciudad me tiré un rato largo dando vueltas, estudiando la zona, viendo a ver si había guardias, mirando a ver qué ruta de escape era la mejor. Y se me hacía rarísimo que el personaje al que tenía que matar estuviera metido en un bazar y no se moviera. Yo pensaba, joder, pues se moverá, tendré que acercarme sigilosamente, acabar con los guardias sin hacer ruido, currármelo un poco. Porque claro, uno de los preceptos de la hermandad de asesinos es que nunca debes enfrentarte al enemigo cara a cara. Debes ser sigiloso y que no te vea nadie. Bueno, pues no, amigos, no. Todo este tiempo lo perdí para nada, porque entras al bazar y en una cinemática de mierda, delante de todo el mundo y con 0 sigilo, le metes el puñal al tío, una charleta, te lo rajas. Y luego corres un par de manzanas, encuentras un carro de paja, ¡pa! Y ya está. Crimen perfecto. Yo recuerdo que había algún asesinato donde toda la operación estaba planteada de una forma relativamente original y que incluso llegaba a romper un poquito con el tedio general y habitual. Por ejemplo, recuerdo una misión en que tenías que colarte a través de varios tejados intentando no ser visto y cosas por el estilo. Pero es que en general, al final,
El problema es que daba todo igual, porque después de investigar concienzudamente cómo entrar y salir, cómo esquivar a los guardias, cómo liquidar el objetivo sin ser visto, bla bla bla, te metían una cinemática obligatoria en la que Altair y su víctima tenían una conversación súper profunda y filosófica, y luego todos los guardias de la ciudad alerta, y te daba igual, o sea, daba igual, porque podías cargarte a los 40 guardias si querías, que eran la mar de educados, los tíos, te atacaban siempre de uno en uno para que pudieras ir contraatacando y pumba, y zumbándotelos. O sea que al final el asesino sigiloso se tomaba 1000 molestias para entrar cuidadosamente por el tejado, para rajar ahí al objetivo de turno y tal. Y después, pues te podías pegar 2 horas tirándote ahí, zurrándote con el corrillo de guardias en el patio. Y no pasaba nada. A mí esto ya fue lo que definitivamente me tiró del juego. Y de hecho, me quitó las ganas de volver a jugar a ningún otro Assassin's Creed. Es que es un juego de acción donde tu personaje podría ser un asesino sigiloso o un luchador de Mortal Kombat. ¿Qué más da? Yo conozco a mucha gente que adora estos juegos y espera cada nueva entrega como agua de mayo. Aunque a mí me parece que lo de que se sigan llamando Assassin's Creed es un poco broma, pero bueno, eso ya es otro tema. Yo, por mi parte, después de la primera desilusión que me vino con este primero, al encontrarme con que no era para nada el juego que yo esperaba, me he mantenido lejos de ellos y no creo que la cosa cambie, la verdad. Yo sí que he de decir que, a pesar de perder la magia de ser en la zona arábica y todo esto, que hacía un poco mágico y bastante valiente el primer juego, en el 2 corrigieron muchos de estos aspectos y sobre todo en las expansiones sí que de verdad hay asesinatos bastante bien preparados. Formas de matarlo que no te da esa sensación, pues eso, de ser un juego de acción. Títulos posteriores y cada vez más ya no tienen nada que ver con Assassin's Creed, porque Origins, Odyssey o Valhalla son parte de la saga solo por el nombre, porque no tienen nada que ver, pero concretamente el 2 y las expansiones sí que, sin ser juegos puramente de sigilo, no estábamos hablando de un Hitman o un Tenchu, sí que son juegos que oye, tienen esa parte de sigilo y un poquito lo que se esperaba de ese primer Assassin's Creed. O sea que yo la oportunidad se la daría. Bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me llamaba un poco la historia, porque tal como está contada, me descolocó para bien, porque le daba un toque que no me esperaba en absoluto. Eso fue inesperado, pero me pareció original. Luego, ya no sé si luego supieron realmente sacar provecho a la trama real, que es lo que sucede en el presente. En base a mi experiencia con el 2 y con la Hermandad, yo incluso diría que la historia poco a poco fue a peor. Con alguna pequeña excepción por el camino, pero fue a peor. Vamos a ver, primero, para mi gusto el 2, que es un buen juego, que es mejor juego que el primero, como dice Héctor, corrigieron algunos de los problemas que tenía el primero, el 2 se basa simplemente en cosas molonas. Es decir, tiene misiones que son de meterte en un tanque diseñado por Leonardo da Vinci e ir por ahí reventando gente. Por un camino, petándote a todos los soldados que ves. Que a ver, que está chulo, pero joder, que no tiene nada que ver con lo que se supone que debería darte a probar un Assassin's Creed. Segundo, porque el tumor horrible de toda la historia del presente, con el rollo de la memoria genética, el Animus, Abstergo, los Templarios, todo eso, que para mi gusto, vamos, sobraba a base de bien. Y yo me pregunto, de hecho, ¿tan complicado habría sido contar una historia de inspiración histórica, desde el punto de vista de Altair, de Ezio y de compañía, sin más? ¿Era necesario realmente montarse esa película de conspiraciones milenarias, de templarios hasta en la sopa detrás de cada esquina, que si los dioses primigenios, que si el gran plan, que si no sé cuánto? Para mí, desde luego, no. Y tercero, vamos a ver, en el segundo juego, los Borgia, como villanos, dan pena. Muchas veces se dice que una obra de ficción es tan buena como lo sea su villano, su antagonista. Y en ese sentido, el 2, o sea, naufraga, pero hasta niveles de asco. Los Borgia son villanos de opereta, parecen sacados de dibujos animados para niños pequeños. Y a ver, no es que Altair del primer juego sea la bomba como personaje protagonista, pero es que Ezio del segundo, que a mucha gente ya sé que le mola, pero es que para mí es como el enésimo vengador de la pradera, o sea, un personaje, en el 2 por lo menos, totalmente anodino. Luego sí, bueno, en la Hermandad le dieron un matiz un poquito más visto, un poco más creíble, pero para mi gusto, vamos, horrible. Yo supongo que tenían en mente un arco argumental para Desmond y luego ya se les fue un poco al garete, o bueno, se les fue de las manos porque siguieron sacando y sacando y sacando, porque lo que decía Héctor antes, ¿no? Ahora los juegos actuales ya no van de eso, del tema del Animus y el Abstergo, eso ya no existe. Bueno, tengo entendido que existe, pero un poco para ponerte en situación de rollo, ahora es una compañía que se encarga de hacer juegos de realidad virtual y meten a la gente ahí, o sea, por lo menos en Black Flag era así, en los nuevos no me acuerdo porque los jugué un rato y no me gustaron, pero en el Black Flag, por ejemplo,
es un poco eso. Pues está la compañía ahí, que meten a la gente para vivir experiencias de antepasados y yo qué sé, pues por casualidades del destino todos al final han sido asesinos o tienen algún antepasado asesino. Pero bueno, respecto a la historia que comentáis del presente, para mí es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Fue la cagada del año. El problema de todas estas historias conspiranoicas, y se ha visto un montón de series, es que cuanto más conspiranoia metes y más giros das, más difícil es cerrarla. Y un mal cierre se carga una historia de estas. Es lo que pasó con Assassin's Creed, porque vamos, el cierre de Assassin's Creed 3, apaga y vámonos. Yo no lo llegué a experimentar, no tuve el placer, porque directamente después de la Hermandad, como ya digo, me quedé sin probar el Revelations. No tengo la verdad es que ninguna gana a día de hoy, y es que el final de la Hermandad también me llegó lo suyo. Porque en el primero, vale, daba un poquito de asco el tema de que te sacaran del juego cada 2x3 por el tema del Animus y, bueno, váyase a descansar, señor Desmond, no sé qué. El tío aquel con la voz del Dr. House. Pero bueno, al final terminaba el juego y, bueno, quedaba así más o menos igual. Es decir, el Desmond pues adquiría habilidades, así como la vista del asesino y tal. Pero es que después ya en el 2 y en la Hermandad, como que lo sacaban de allí, el tío ya era capaz de correr por las paredes, de subirse a cuevas, a muros y cosas así. Y al final, bueno, una chorrada como la copa de un piano, o sea, no sé. Ya digo, en ese sentido para mí, ¿qué necesidad había de montarse toda esa película absurda y estúpida cuando les daba perfectamente para hacer un señor juego con simplemente la historia de la ambientación medieval en el primero y de la ambientación del Renacimiento en el segundo? Yo la verdad que aquí no tengo nada que añadir porque nunca jamás, yo igual soy el más raro del planeta, pero nunca jamás me han llamado ninguno de estos juegos. No he jugado a ninguno. Como mucho lo he visto a alguien jugar, así como muy de lejos, o me he visto algún tráiler, pero nunca me han llamado. Y la gente, y como decís vosotros, hay gente que es súper fan de esta saga, súper fan. Yo no lo entiendo, pero sí que he oído eso por terceras partes, que las últimas entregas son en rollo árido, cuesta abajo y sin frenos. Pero la verdad es que no puedo añadir ni nada bueno ni nada malo, porque no tengo ni idea de esta saga, porque nunca jamás me han atraído lo suficiente ni para dedicar, ni para probarlo. Ni siquiera para probarlo me ha llamado. Yo tengo entendido que hay algunas cosas de los últimos, como el Origins, por ejemplo, que a alguna peña le han molado. Como que le han metido algunas mecánicas de RPG, de subir habilidades, de pues hacer misiones secundarias para obtener experiencia y cosas así. Y como ya digo, conozco alguna peña que sé que le han gustado en general los juegos. Un saludo a Endakil si me escucha. Pero bueno, ya digo, es que, vamos, no sé. Para mí es una enorme oportunidad perdida, como ya hemos dicho. Podían haber hecho algo realmente chulo, porque, jolín, la ambientación de los Hashashin, todo el rollo este de Oriente Medio, los comedores de hachís, las sectas, estas asesinas y tal, daban para muchísimo. Y al final, pues, nada de nada. Y bueno, Soso, a ver, pasamos ya del Assassin's Creed y ¿cuál es tu siguiente decepción? Pues mi siguiente decepción no está muy alejada en el tiempo al Dragon Age 2, de hecho fue apenas unos meses antes. Hablamos en este caso de Arcania, al que también le llamaron Gothic 4, con 2 cojonazos. Y la verdad es que con Arcania, no sé, tío, es que no sé ni muy bien ni por dónde empezar. Vamos a ver, creo que los que estamos aquí presentes hemos tenido por lo menos algún tipo de contacto con la saga Gothic de Piraña, ¿no? Sí, hombre. Yo sí. Yo, el 1 y el 2 sí. Voy a ser el raro y voy a decir no nunca. A ningún Gothic, Mike, ninguno. O sea, ninguno, absolutamente ninguno. Pues eso que te has perdido, ¿eh? Son como Oblivion, pero en bueno. Pues me lo imagino. Pero de verdad, ¿no? Y la verdad es que... Y alguna vez también me suena un poco de rebote, pero no, nunca jamás, ninguno. Bueno, pues mira, Indica ha mencionado el Gothic 2, que a veces se suele poner de ejemplo como culmen de la saga, por así decirlo, y es que después del 2 vino el 3, que fue un proyecto muy ambicioso que al final terminó como terminó porque la distribuidora, que era Yowood, se empeñó en sacarlo al mercado cuando aún no estaba terminado. Ahí fue donde nació el desencuentro entre la desarrolladora, Piraña, y la distribuidora. Y terminó, si no recuerdo mal, con una especie de acuerdo según el cual Yowood, la distribuidora, se quedó con los derechos de la saga para hacer como 2 juegos más o una cosa así. No sé si Héctor conoce un poco más en detalle el tema. No, la verdad es que no. Sé que Yowood se quedó con la licencia, pero la verdad es que los tejemanejes que hicieron no tengo ni idea. Bueno, sé que de Gothic 3 llegaron a sacar una expansión, me parece, que fue lamentable. O sea, una calidad, pero nefasta. El juego al final, que salió muy mal al mercado, fue un auténtico chasco. Lo terminó medio arreglando la comunidad, más o menos, a base de parches y demás, que tuvieron como el apoyo oficial de Piraña. Pero ese acuerdo, según el cual Yowood se había quedado con los derechos de la saga,
pues tuvo como resultado Arcania, que es de lo que hemos venido aquí a hablar. Joe Budenka, como se llevaban ya mal con Piraña, pues encargó su desarrollo a otro estudio, y siempre con la idea, el plan, de hacer la saga Gothic más accesible a todo tipo de público. Y esto no me lo invento yo, es decir, lo puede comprobar cualquiera que se anime a jugarlo. Incluso ellos mismos se encargaron de repetirlo varias veces durante la campaña promocional. Querían hacer pues, un Gothic para todos los públicos, querían hacer sobre todo un Gothic más atractivo para el mercado americano. ¿Por qué? Supongo que porque, bueno, habían visto el éxito de Oblivion y se querían subir al carro. Sí, o sea, es que es tal cual, cogieron un juego que es café para los muy cafeteros, porque Gothic te tiene que gustar mucho el estilo para que te guste, y se dedicaron a simplificar absolutamente todo para dar un juego, un RPG simple y sencillito para que le gustase a todo el mundo. El resultado, pues que yo creo que no le gustó a nadie. Sí, o sea, fue un ataque de genio, un auténtico ataque de genio. Vamos a ver, Arcania salió a la venta, según tengo yo apuntado, a finales de 2010, casi al mismo tiempo que Fallout New Vegas, para hacernos la idea de la comparación, ¿no? Y yo tengo que admitir que, a ver, aun con todo lo que hemos comentado hasta ahora, esperaba algunas cosas buenas de él. A priori, lo de hacer más accesible una saga hardcoreta de narices siempre da un poco de miedo. Pero vamos a ver, podría haber funcionado bien. Quiero decir, Bethesda lo hizo en el paso de Morrowind a Oblivion y después lo volvieron a hacer con Skyrim. Se perdieron muchísimas cosas buenas por el camino, pero, a ver, yo voy a decir, con toda la caña que les damos habitualmente, creo que ni Oblivion ni Skyrim son malos juegos. Y oye, lo de Arcania, pues mira, sí, ya sé que es matizable, pero bueno, yo no voy a decir que sean malos juegos. Ahora bien, lo de Arcania podía haber salido más o menos igual. Oye, podían haber hecho un Gothic bien hecho, aunque estuviese algo simplificado, y que podía molar. Y de hecho yo recuerdo que jugué a la demo y no me disgustó del todo. Es que, de hecho, yo lo que esperaba que hicieran es que simplificasen pues el tema del mapa, que sí que es muy complicado en Gothic 1 y 2 porque no tienes ningún tipo de brújula ni ningún tipo de ayuda. Simplificasen un poco el tema del combate, porque, a ver, jugablemente Gothic 1 y Gothic 2, siendo realistas, no son buenos juegos, y se quedasen en eso. ¿Qué pasa? Que no. Es que simplificaron todo. Todo lo que se podía simplificar, lo simplificaron, desde la trama, los diálogos, mecánicas, todo. Y bueno, pues el resultado. Es que el problema al final, más allá del concepto del juego, es que Arcania no mola. No mola nada. Y en parte no mola porque es que de Gothic no tiene nada. Más allá de, bueno, sí, la licencia y algunos personajes puestos un poco casi al azar por el juego. Te los vas encontrando por ahí como quien no quiere la cosa. Si le quitas todo eso, pues podía haber pasado por cualquier aventura de acción con toques roleros. A mí, o sea, se me hizo muy genérico. Llegabas a una zona, hacías unas cuantas misiones y pasabas a la siguiente. A veces el juego te ofrecía incluso la falsa ilusión de poder tomar decisiones, de poder como elegir bando o decidir si querías solucionar un problema de una manera o de otra. Pero es que no dejaba de ser eso, una falsa ilusión, porque realmente en el fondo, al final, solo tenías un camino disponible. A veces te lo enmascaraba como, bueno, si hablas con fulano y no hablas con mengano, pues puedes conseguir otra cosa. Falso. Al final se te cerraban todas las opciones y solo te quedaba una, que era la que tenías que seguir por narices. Es que, bueno, o sea, básicamente cogieron la saga Gothic y es eso, no es que la oblivionizaran ni nada del estilo, no, hicieron un juego al estilo, no sé si lo llegasteis a jugar, el Divinity Echo Draconis, pero mucho peor. O sea, un action RPG sencillito y lineal. Pero claro, que en Echo Draconis funcionaba porque tenía una buena trama, era un buen juego, pero en Arcania no, porque es que nada de Arcania estaba bien. Y el resultado, pues lo que dices, fue nefasto y o sea, no contentó a nadie. Es que, bueno, no es una mala comparación. Echo Draconis, pero es que el Divinity y el Echo Draconis es un señor juego. Es un juego que tiene un montón de opciones, es un juego que, bueno, puedes hacer mil cosas, tienes el rollo de la transformación en dragón que le da como otra capa de interés al juego, otra capa de jugabilidad. Y la historia, pues yo diría que, hombre, sin ser tampoco la bomba, le da 20 vueltas a la de Arcania. A mí, yo creo que, vamos, Arcania fue un fracaso para sorpresa de nadie, y de hecho terminó contribuyendo mucho a que Yogu terminase en bancarrota. De hecho, creo que al final los compró Nordic. No sé si ahora Nordic ha llegado a algún tipo de acuerdo con Piraña, porque bueno, el remake que están desarrollando del primer Gothic, que no lo está haciendo Piraña, me habías dicho, me parece, ¿no? No, lo está haciendo otra empresa.
una empresa sentada en Barcelona. Bueno, pero creo que es... No sé si la licencia del juego la tiene Nordic o Nordic está de acuerdo con Piranha o lo que sea, pero bueno, sale el nombre de Nordic por ahí, o sea que supongo Sí, claro, la licencia es de Nordic. Lo que pasa es que ahora Piranha es un estudio de Nordic. Vale, bueno, ya imaginaba algo así. Y a ver, Héctor, te toca. ¿Cuál es tu siguiente decepción? Pues, a ver, yo supongo que a todos nos pasa que siempre hay alguna compañía que es como tu niño mimado y da igual lo que saquen y da igual lo que rompa en crítica, que siempre a ti encuentras cosas buenas. Y para mí esa siempre ha sido Obsidian. O sea, yo de Obsidian he jugado a todos los juegos, todos me gustaron, incluso ese Dungeon Siege 3 que tiene, creo, 3 de notas y cosas así, pues yo le saqué buenas virtudes y me gustó. A mí me gustó, el Dungeon Siege 3. Y esto sería otra vez el raro, pero a mí los Dungeon Siege casi todos me han gustado. Yo creo, ahora mismo no se me ocurre uno que no me haya gustado. Es cierto, los habrá mejores y peores, pero no me parece que está tan mal. El problema conmigo con Obsidian no viene con Dungeon Siege 3, que como digo, sí que a mí me gustó, no con The Outer Worlds. Yo esperaba pues un juego de Obsidian. Sí que es verdad que la primera persona no soy muy fan, ya lo he dicho muchas veces y me echaba ligeramente para atrás, pero bueno, me fiaba ciegamente porque Obsidian siempre me ha gustado. Me gusta cómo escriben, me gusta cómo hacen los juegos, les perdono los bugs que tienen un montón y me esperaba un buen juego. Problema, que es que yo considero que The Outer Worlds no es un buen juego. Igual que otros de los que hemos hablado tienen sus pros y sus contras y la decepción es más un gusto personal, The Outer Worlds creo que no es un juego bien desarrollado. Y empiezo porque es un juego que quiere meter un poquito de toques de humor negro, y yo no tengo problema con eso. De hecho, uno de mis juegos preferidos de toda la vida es el Fallout 2, que tiene un montón de humor negro. El problema es que The Outer Worlds consiste en ser un juego de humor, y llega un punto en el que es imposible tomarse en serio el juego. No conectas con la historia, porque la historia pasa de tener pequeños matices de humor que al principio te hacen gracia a ser como ese amigo pesado que repite el mismo chiste una y otra vez, y al final es imposible tomárselo en serio. Luego tiene otros problemas que son de diseño a nivel jugable. Es un juego hecho de cartón piedra, cada escenario parece de cartón piedra, cada planeta parece un copy-paste del planeta anterior, y no sé, creo que es uno de las mayores decepciones que he tenido en mi vida, videojueguemente. No sé si vosotros lo llegasteis a jugar, ¿no? Sí. Y yo te iba a añadir aquí, además, que me parece un juego que intenta engañarte dándote mucha cantidad de cosas, pero de una calidad nimia. O sea, creo que no hay NPCs interesantes y únicos. Por ejemplo, el diálogo me pareció súper extenso, pero siempre súper vacío. Todas las misiones, incluso las más absurdas, las que no tienen nada de desarrollo, tienen muchísimo diálogo, pero en el que no te están contando nada original o interesante. Entonces, me pareció eso, un juego que te intenta dar esa sensación de épico por tamaño, pero que luego realmente la calidad es ridículo. Yo creo que, vamos a ver, que yo recuerde, el tráiler había molado bastante, el tráiler que habían sacado, así con gráficos del juego y tal, con la musiquita de Passenger de Iggy Pop, y más o menos creo que todos esperábamos una especie de Fallout New Vegas en el espacio y con libertad creativa. O sea, tendría que haber sido un pepino de juego. Y sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que un estudio que es capaz de escribir pues, el guión del Tyranny, por ejemplo, que es un juegazo dentro de su género, después llegue a The Outer Worlds, que es como un proyecto propio, la niña de sus ojos es donde se supone que han volcado recursos, el juego que realmente quieren hacer para ponerse en el mapa definitivamente, para demostrar al mundo lo que pueden hacer, y se sacan algo tan, no sé, deslucido. Podría ser la palabra. Una pena, porque yo tenía muchísimas esperanzas en ese juego también, me pasó parecido, como con el Darkest Dungeon, en plan de unas esperanzas increíbles, fue verlo 2 minutos, en plan en YouTube y tal, y dije, ¿qué es esta pedazo de mierda? Va a jugarlo su madre. O sea, no me parece, no sé, era una cosa que tenía un potencial increíble y no, otra de esos chascos. Lo que comentáis de los diálogos fue quizá una de las cosas que más me sorprendió. Obsidian ha sido una compañía que siempre ha tenido guiones muy buenos. Quiero decir, su único problema en cuanto a narrativa ha sido que a veces se pasan de pesados y de trascendentales, como le pasa, por ejemplo, a Pillars of Eternity, que al final se te puede hacer hasta coñazo de tantas vueltas y vueltas que dan. Pero nunca han hecho malos guiones, malos diálogos. Con Outer Worlds yo no sé qué les pasó. Es que por una parte es lo que digo, es un juego que es de humor, al principio
principio te hace gracia y luego lo acabas aborreciendo. Y por otra parte, pues lo dicho por Indica, es un juego que tú lees texto, pero no te está contando absolutamente nada. Y al final los comentarios, los diálogos, pues los vas pasando, los sigues en diagonal porque no te dicen nada, no conectas con la historia. Y creo, creo no, estoy seguro, ha sido el único juego de Obsidian que no me he pasado, por puro hastío. A mí me dio un poco la sensación de que intentaban copiar el New Vegas. Habían tenido éxito con New Vegas y estaban intentando un poco utilizar el esqueleto que tenían del New Vegas y transformarlo en otro juego. Y sin embargo, me parece que es una táctica buena a nivel de marketing, pero que no les salió muy bien la imitación de la estructura. Y no sé, me parece que probablemente sea porque las personas que estaban diseñando en su día el New Vegas se habían ido de Obsidian hacía ya mucho tiempo y esto ya no era lo mismo. Pero el resultado, la verdad es que sí que fue muy pobre. Sobre todo eso, para un juego que a nivel de diseño, a nivel artístico y a nivel de ideas sobre el papel tenía muy buena pinta y sin embargo, luego lo jugabas y era una carcasa muy vacía. Lo grave, como comenta Héctor, es que un juego de Obsidian, del que a ver, siempre te puedes más o menos esperar, pues hombre, una jugabilidad a lo mejor un poco anticuada, problemas técnicos, pues problemas de rendimiento, bugs a patadas y tal, que normalmente te lo compensan pues con la historia que te cuentan, con las situaciones que hacen vivir a tus personajes, con los propios personajes con los que te permiten jugar, sus interacciones y demás. Y precisamente que sea un juego pues que flojea por parte de Obsidian en ese aspecto, en el aspecto narrativo, en el aspecto de los diálogos y del trasfondo del juego, a mí se me hace imperdonable. O sea, tío, algo bueno que sabes hacer y ahora vas y te lo cargas. Pues felicidades, macho. Aparte de la influencia de Fallout New Vegas, que, hombre, es muy clara, yo también le veo otra influencia con Mass Effect, y yo creo que intentaron también recrear un poco el tema de Mass Effect. El problema es que, claro, mientras Mass Effect te plantea un mundo muy rico y con todo ese códice explicándote todas las razas que existen por el mundo y tal, en The Outer Worlds el mundo es completamente plano. Es como que cogen escenarios por un lado, enemigos y seres por el otro, los meten así juntos y en ese revoltijo pues es el mundo que te presentan en el juego. Entonces no es un mundo creíble, no son diálogos creíbles y al final es un juego que es eso, es un producto completamente vacío, sin ningún tipo de sentido y no sé. Parece el juego de una compañía indie que se tira pues a hacer un juego con un brainstorming de ideas. Pero, joder, estamos hablando de Obsidian, que siempre ha sido una compañía pequeña, con sus problemas, pero coño, tiene experiencia. Que te hagan esto, yo no lo entiendo, es que no doy crédito. Sobre todo después de estar de la mano de Microsoft, que se supone que iban a aportar ese presupuesto, ¿no? Iban a dar los fondos a Obsidian para poder hacer los juegos que ellos querían. ¿Y sale eso? Yo de verdad no lo entiendo. Bueno, Indica, me han dicho por ahí un pajarillo que hace unos años hubo un juego japonés que te encantó, que te puso por las nubes. Háblanos un poco ahí. Yo soy muy fan de toda la saga de Kojima en general y de los Metal Gear en particular. Yo creo que desde el Metal Gear Solid 1 de Play he esperado todos los Metal Gear con mucha ilusión. Incluso el segundo, aunque el prota no sea Snake, me parece un indispensable. A mí el segundo, vamos a ver, no es un mal juego, ni mucho menos. El problema que tiene, para mi gusto, es que después del prólogo, que está muy bien, el resto pierde muchísimo fuelle. Y siempre suele decirse, siempre estamos diciendo que es culpa del cambio de protagonista, que también. Pero es que el principal problema para mí es que el prólogo es realmente bueno, se siente como una continuación del primer Metal Gear Solid, y después el resto, tío, no está a la altura. Que conste que después con el 3 sí que subieron el nivel. Nunca he tenido problemas con que sean juegos en los que muchas veces te da la sensación de que por cada media hora de juego tienes una hora de cinemáticas. Cuando los juegos yo sé a lo que voy, sé lo que me voy a encontrar y es algo que yo mismo busco, porque son juegos en los que la parte jugable pues es solo un poco la forma que tienen de hacerte partícipe de la película que Kojima te quiere contar. Esto es algo que sobre todo se le critica al 4. Es que lo del 4 es en plan de, perdona, tienes un poco de videojuego en tu película, ¿sabes? O sea, te arrastras 5 minutos por las calles, entras ahí a un edificio y siéntate y saca las palomitas, porque media hora ahí de peli. A mí es que eso ya te digo, a mí eso me gusta, sé que estos juegos son así y es algo que agradezco porque lo busco en ellos mismos. Mi problema vino con el quinto, porque es un juego que empieza muy bien
Tiene una historia que engancha mucho, una curva de dificultad que está bien diseñada, una trama que se va desenvolviendo poco a poco a medida que avanzas, con las suficientes incógnitas para que tú mismo quieras seguir viendo qué pasa, cómo encaja toda esta historia que se va desarrollando en el universo Metal Gear que ya conoces, cómo se forjan las relaciones entre los personajes. No sé, me parece que es un juego que cubre un montón de la historia que después juegas en los siguientes juegos y te ayuda a entender cómo se llega hasta ahí. El quinto, ¿lo habéis jugado? Pues sí, yo lo he jugado, me lo he pasado. Y tengo que decir que en cuanto a jugabilidad como tal, me parece el mejor de la saga. Por lo menos da esa sensación de culminar una evolución cualitativa, incorporando además el tema del mundo abierto, que ya se sabe que ahora si no tienes mundo abierto pues no molas, y puliendo mecánicas de los juegos anteriores. Y para mi gusto además la historia arranca muy bien. Yo también lo he jugado y bueno, creo que es un juego tan cargado de virtudes como de defectos. O sea, por cada cosa buena que tiene una cosa mala. Sí que es verdad, y esto es innegable, pierde la esencia de los Metal Gear, pero también hay que reconocerle que tiene bastantes virtudes y no lo considero un mal juego como juego en sí. Yo también lo he jugado y me da cero vergüenza decir que para mí es el peor Metal Gear. Sin contar el último que ha salido, que no es un Metal Gear, pone Metal Gear, pero no es un Metal Gear. El Remembrance creo que es, sin contar ese. A ver, Mike, acabas de decir que el quinto es el peor Metal Gear. Sí, dime otro peor que el quinto. Pero que sea el peor no significa que sea malo, ¿verdad? He dicho, para mí es el peor Metal Gear. Dime otro peor que el... No, a mí es que me gustó mucho. Lo que pasa es que, pues eso, a lo que voy ahora, tiene un problema muy gordo. Y es que el caso es que cuando llegas a la mitad del juego, además que creo que realmente es literalmente la mitad, en plan, has completado el 50% del juego, todo esto se derrumba. O sea, de pronto ya no hay trama, se convierte en un juego de misiones sin más, misiones vacías, en que tienes que volver a las zonas en las que ya has estado y volver a repetir lo que ya habías hecho. Y esto es así, literalmente. Volver a la misma zona y hacer exactamente lo mismo. Solo que la primera vez a lo que hiciste estaba salvando a uno de tus lugartenientes y la segunda está salvando a un pringao que tienen de rehén que tampoco pinta mucho. Para mi gusto, ese punto, esa mitad del juego que comentas, que empieza el juego a obligarte a repetir misiones, es donde se termina de Phantom Pain. El Metal Gear 5 se termina ahí. Y es una verdadera pena, porque el prólogo, el Ground Zeroes, ese prólogo que sacaron como juego independiente cobrando 20 eurazos por él, todo hay que decirlo, pues el prólogo es puro Metal Gear. Y después el juego como tal, a diferencia de lo que pasaba en el 2, que he dicho antes, sí que yo creo que mantiene el nivel. Porque las primeras misiones están realmente chulas. Y además, como aún no has conseguido apenas equipo, no tienes aún desarrollado ni investigado el equipo, te obliga el juego a ir con bastante cuidado. No te puedes permitir ir entrando en los campamentos y puestos soviéticos en plan pecho lobo, porque te revientan con mucha facilidad. Pero claro, después termina la parte de Afganistán, te vas a África y al poco ya empiezas con las misiones repetidas. Y a partir de ahí, bueno, es un desastre. Para mí el principal problema del 5 es que Kojima es una persona que nunca había hecho un mundo abierto, no sabe cómo diseñar un mundo abierto, se tiró a la piscina a hacer un juego de mundo abierto. ¿Cómo le metemos contenido a Metal Gear 5, que es un mundo abierto? Pues nada, a repetir misiones y a hacer lo mismo todo el rato. Y creo que fue su forma de meterle contenido del juego, porque un juego de mundo abierto tiene que tener contenido. Y ese es el problema principal de Metal Gear 5, porque la trama no está mal, los diálogos están bien, el problema es eso, el contenido pues es de mundo abierto completamente genérico. Sí, muy clónico. Yo siempre, una cosa que me llamaba mucho la atención y me parecía bastante cutre es cómo literalmente podías secuestrar una base entera de rusos cuando les dabas con el globo y se iban para luego llevar a tu base, y al día siguiente, o sea, llevabas literalmente todo, dejabas solo las chabolas y al día siguiente volvía a estar llena de rusos, los mismos rusos que te volvías a llevar. Y así, una y otra vez, hasta que no quieras jugar más. Hombre, para mí el mayor problema es lo que decía Soso, ¿no? Que es que llegas a la mitad y a la mitad del juego de repente el juego ha terminado. No de verdad, porque todavía hay todavía hay aspectos de la trama que son muy importantes que no te han contado, pero sí que has llegado hasta ahí y de repente el juego ya no te va a dar nada nuevo. Va a ser todo un reciclado cutre de lo que ya has hecho. Quizás se debe a que hubo muchos problemas de producción y por eso Kojima se terminó marchando. Pero es que de verdad me parece increíble, primero, que para cuando se fueran no tuvieran ya toda la historia escrita, y segundo, que es que en Konami no hubiese un equipo creativo capaz de coger todo lo que ya tenían hecho y darle un final digno y bien hilado. Porque el juego después sigue, ojo, pero seguro que mucha gente no ha llegado a ver el desenlace ni se ha enterado de la historia porque es tan repetitivo, tan aburrido. Es que el juego sigue, pero es que como te obligan a ir intercalando misión nueva con misión repetida,
pues al final el interés en la historia se va por el sumidero. Claro. Eso iba a decir. O sea, yo, por ejemplo, sé que eran 60 misiones. El juego creo que se acababa. Bueno, el juego se acababa ahí, a mitad de camino, al 30 y algo. Pero yo sé que hay un final. A ver el final, como dice Indica, tienes que hacer las 60. Y es en plan de. Y tú lo miras y dices, si me quedan 30 Claro, que no quiero hacerlas. Es que hay muchas misiones secundarias que, bueno, las llamo secundarias porque no avanzan en la trama principal, pero estás obligado a hacerlas si quieres desbloquear las misiones principales. Con lo cual, pues bueno, de secundarias tienen poco. Son más bien, pues misiones relleno y es bastante terrible querer saber cómo termina, querer conocer los detalles de la historia que se te ha ido desvelando, que hay ciertos flecos que todavía no conoces y encontrarte con que la única manera de avanzar es, pues eso, tener que picar en la piedra del aburrimiento. Es algo que no me esperaba, y mucho menos de un Metal Gear, que suelen ser, pues como ya dijimos antes, pelis interactivas prácticamente. Y al mismo tiempo, con todo eso, las Kojimadas se hacen más difíciles de soportar. Que a ver, yo entiendo que todos los Metal Gear son hijos de su padre. Y las Kojimadas, esos momentos absurdos que son capaces de quedar genial y al mismo tiempo inspirar una vergüenza ajena que te cagas, pues son inevitables. A ver, yo aquí te voy a decir, para mí todos los tics y las ideas bizarras de Kojima son como las cinemáticas, es parte consustancial de los Metal Gear. Yo cuando los juego ya sé lo que me voy a encontrar y sé que son cosas con las que hay que convivir para disfrutar del juego, pero es que además me gustan, yo las busco. Creo que sin ellas no sería lo mismo, la experiencia no sería la misma. Sí, y estoy de acuerdo. El problema es que mientras el juego y la historia que te estén contando merezcan la pena, pues tío, mira, las Kojimadas las soportas. Pero claro, el problema del 5 es que cuando empiezas a repetir misiones, porque es que no tienen más contenido de calidad que darte, y sin ningún pudor están intentando estirar la duración de la partida, pues todo se empieza a hacer más cansino. Y vamos a ver, en The Phantom Pain para mí hay dos Kojimadas supremas. Una es la chorrada de los parásitos y la otra es el personaje de Quiet, que con el rumbo que va tomando el juego, además, se hacen, para mí, muy duros de tragar. Bueno, para mí, Quiet se puede resumir en un término que todo el mundo probablemente conozcamos, y es fanservice. Es así, para mí es plano. O sea, como personaje que hace, está ahí en silencio, tararea y va en bikini. Pero tiene su razón de ser, que vaya vestida así tiene sentido. Sí, es cierto, pero eso es lo curioso, que para que tú conozcas esa razón de ser tienes que tragarte 50 misiones, tío. Porque yo me las he tragado y dije, y entonces al final, después de casi todo el juego y tragarte estas misiones que no me apetecía una mierda tragarme, averiguo que a esta personaje le pasa esto. Desde el principio del juego, encima. Pero en ningún momento te dan ningún tipo de señal hasta que te zumbas las 50 misiones. Bueno, pero en realidad joder, os estáis metiendo con el personaje de Quiet. A ver, el personaje puede que no te guste, en realidad es un personaje que no. Que conste que no me disgusta el personaje, ¿eh? A mí me gusta, pero porque yo soy una persona simple y ese personaje es francotirador, tal, y tiene su gracia. Pero yo comprendo que hay gente que diga que ese personaje pues le ve poco flow. Yo lo comprendo. Es un personaje bastante planillo, o sea, tiene poca cosa. No que tenga poca historia, sino que no te están contando su historia. Y como el personaje tampoco te habla, porque como te hable, la va a liar. Seamos sinceros. El personaje de Quiet y la explicación es una troleada de Kojima para poder sacar una tía medio en bolas. Así de simple. Así de simple. Ver, o sea, yo creo que la escena en la que se está duchando en la jaula con todos los soldados mirando, ya me dirás tú qué es. O sea, es plasmar el personaje. Sí, es que te juro que me suena de entrevistas que comentaban y se reía. O sea, que eso fue una troleada de Kojima, tío. Quiet. No sé, a mí ya, tío, sí que me parece que tiene una historia curiosa, que está bien hilado, que está bien contado. No sé, siempre he oído muchas críticas al personaje de Quiet y digo, a ver, para ser un personaje bastante central en lo que luego la historia es de verdad, es un personaje planillo, pinta poco, pero no está mal. A mí el personaje como tal me gusta. No me disgustó el personaje en sí. El problema que le veo es que está muy relacionado con toda la chorrada gigantesca que son los parásitos en este juego. Vamos a ver, es que me inyecto un parásito que me da superpoderes, que me teletransporto, que me sale armadura en la piel, o sea, me refiero... Es que es una Kojimada, como tú dices, es una Kojimada enorme eso. Sí, es que es una Kojimada como la copa de un pino. Y el problema del personaje de Quiet es que es un personaje que, si no tuviera la chorrada de los parásitos y la excusa para ir en bolas, podría ser un personaje que tendrías, o sea, me refiero, podría tener su miga. Es muda, porque al principio de la partida, tío, no es que hable, es que habla y después le tiran por encima, no sé si un vaso de alcohol o una cosa así, y le prenden fuego. Pues por eso se ha quedado muda, porque se le han quemado las cuerdas vocales. O sea, me refiero, invéntate cualquier excusa kojimera, por así decirlo. Pero es que lo de los parásitos, tío, no, es que tiene que ir en bolas porque
tiene un parásito que la tía respira mediante la piel y jaja, es que entonces si se tapa pues se ahoga, ja. O sea, yo me imagino a Kojima con la polla en la mano diseñando el personaje y diciendo, buah, a ver qué se me ocurre, a ver qué se me ocurre para justificar esto. Ya está, que hace la fotosíntesis, va, por favor. Y bueno, Soso, decías antes que querías seguir metiéndole un poquito de caña a Piranha Bytes. Bueno, pues sí, porque otro de mis grandes chascos, y otro también un poco en la línea de los dos que he comentado anteriormente, es el Risen 2. El primer Risen es de 2009. Es del mismo año que Dragon Age Origins, y tengo que decir que es uno de mis action RPG favoritos. Que yo recuerde, y que otra vez Héctor me corrija si me equivoco, fue el primer juego de Piranha Bytes después del desastre de Gothic 3, de sus movidas con Joe Wood, del reparto de derechos de Gothic y todo eso. Para mi gusto, con Risen se redimieron, y se redimieron con nota. Así que, hombre, pues cuando anunciaron su secuela un par de años después, desde luego captaron de inmediato mi atención. Y menuda decepción que me llevé otra vez. Y eso que más aún en ese momento, una mezcla de Skyrim con Piratas del Caribe podría sonar chulo, y además tenía un montón de buenas ideas, elementos atractivos, al menos sobre el papel. A ver, hay que decir que Risen 2 en conjunto no es un mal juego. A nivel de ambientación, para mi gusto, la temática pirata fue un gran acierto. La historia y los personajes están bastante mejor que los del 1, las nuevas habilidades pues, me parecieron una muy buena idea, etc. El problema, para mí terrible, es que una de las principales virtudes del primer Risen, que era su combate, se fue directamente por el sumidero. Héctor, ¿tú te acuerdas más o menos de cuando lo probaste? La sensación que te dio. Sí, y voy un poco en esa línea. Creo que aquí Piranha quiso dar un paso hacia adelante, sobre todo con el sistema de combate, porque el resto del juego yo diría que es muy parecido a los Gothic o al primer Risen, en cuanto a mapa, sistema de misiones y eso, es muy del estilo. Pero con el combate quisieron dar un paso adelante y se pegaron el batacazo. Es un combate que resulta simplón, no dinámico, para lo que intenta ser no resulta dinámico y no sé, a mí tampoco me... Ojo, el juego me gustó, pero sí que es cierto que se echa de menos la magia del primer Risen, que fue como volver a los Gothic, pero con un nuevo juego. Yo creo que ya lo comenté en el podcast que hicimos del Brujo. Para mi gusto, en su momento, el primer Risen ofreció uno de los mejores sistemas de combate que yo he visto en un action RPG. Y eso, que a ver, era bastante simple. Es más simple que el mecanismo de un botijo. ¿Qué pasa? Que era un sistema bastante intuitivo, basado en buena medida en la destreza del jugador y sin dejar por ello de depender de las habilidades o equipamiento del personaje. Al empezar el juego, morías muchísimo. Te mataba cualquier bicho, o sea, parecía una especie de casuario que había allí por la playa, te reventaba. Salías de allí, te encontrabas, pues no me acuerdo ahora, pero con cualquier bicharraco y te fostiaba pero sin piedad. ¿Qué pasa? Que cuando empezabas a pillarle el tranquillo, pues se volvía realmente reconfortante liquidar a los enemigos. Había una sensación de progresión, de pillarle el truco. Y además, la curva de dificultad funcionaba bastante bien, porque sin llegar a ponerse realmente imposible, el juego tampoco dejaba nunca de plantear un cierto desafío, sin importar lo bien equipado que te quieras estar. Con esos mimbres, tío, yo esperaba que para la segunda entrega pues mantuvieran el sistema, que hicieran pequeños ajustes aquí y allá y punto. Pero no, por algún motivo que no alcanzo a comprender, decidieron tirarlo todo por la borda y apostar por un sistema que recordaba más bien al de Gothic 3. Es decir, como dices tú, quisieron dar un paso adelante y dieron como 4 o 5 hacia atrás. Para mí la decepción fue mayúscula. Yo lo que noté con Risen 2 es que parece que es un proyecto a medio camino, literalmente, entre lo que luego fue Risen 3 y lo que fue Risen 1. Porque Risen 3 sí que consigue perfilar los puntos en los que falla Risen 2 y queda bastante bien, sí que es verdad, hay un cambio de combate, no es como el de Risen 1. Pero bueno, en Risen 3 sí que funciona. En Risen 2 parece que lo que tenían lo dejaron ahí y con ello tiraron y sacaron el juego. Y sí que es verdad que queda un poco mal. Hay una máxima que todos conocemos que dice que si no está roto, no lo arregles. Y yo considero que Risen 2 es un grandísimo ejemplo de lo que sucede cuando te pasas esa regla por el forro. Tenían un sistema de combate cojonudo. Decidieron cambiarlo sin motivo aparente. Y al final, mira, por interesantes que sean la historia o las misiones, no deja de ser un action RPG. Y en un action RPG el combate juega un papel muy importante y va a absorber, es una mecánica que va a absorber una notable cantidad de tiempo que le dediques al juego. Yo entiendo que a muchas desarrolladoras les cuesta implementar un sistema de combate que realmente funcione. Estoy seguro de que no debe ser nada fácil desarrollarlo, es decir, conseguir un sistema de combate que funcione, que sea atractivo de jugar, que sea desafiante y que al mismo tiempo no se te haga imposible, que esté bien equilibrado. No es fácil, pero es que en el caso de Risen 2 lo tenían hecho
y se lo cargaron. Y me decepcionó tanto que a día de hoy todavía no he jugado al 3. Y eso que lo pillé en un Humble Bundle y lo tengo pendiente desde hace, pero yo no sé cuántos años. Pues no me ha dado todavía, pues no sé, el puntillo de probarlo. Yo supongo que... A ver, yo no lo juego con mando, pero claro, estamos hablando de que Risen 1 el combate funcionaba bien en PC. Quizá en consola, con un mando no funcionase tan bien, y por eso tiraron por esa línea, para intentar hacer un sistema de combate que sí que funcionase bien tanto en consola como en PC. El problema es que Risen 2 falló en eso, quedó a medio hacer. Pero posiblemente fuera por esa línea. Yo sí que entiendo las ganas de innovar, y más en un mundo como el de los videojuegos, donde cada año hay novedades o fronteras que se dejan atrás, mecánicas nuevas. Claro que los estudios no se quieren encasillar, pero no entiendo ya en absoluto que un estudio no se dé cuenta de que algo no funciona en su juego. O sea, antes que creadores y desarrolladores, ellos mismos son jugadores también, no se dan cuenta de que algo está roto. Es algo que me resulta bastante chocante. Y bueno, es que en el caso de Risen 2 tiene varios problemas más para mí, como el sistema de subir nivel, que te obliga a grindear como un loco. No sé, es un juego que en realidad no da la sensación de que tenga o que haya un problema enorme, pero la suma de todos los pequeños problemas que tiene, con el sistema de combate a la cabeza, hacen que la experiencia sea, pues, no genial. A ver, en conjunto, enlazando con lo que ya comentábamos antes, a mí lo que más me mosquea de Risen 2 es que sí posee muchos de los elementos necesarios para construir un gran juego, porque la ambientación pirata está bien conseguida. Algunas de las búsquedas y misiones que yo recuerdo que puedes hacer pues, eran bastante interesantes, y sobre todo tenían lugar en escenarios bastante bien diseñados y que daba gusto visitar. Ese ambiente, esa ambientación pirata, yo creo que la clavaron, o sea, fue un acierto, lo hicieron bien. La historia, en general, estaba bien. Para mí, de hecho, suponía un paso significativo, un paso adelante respecto del primer juego, que, a ver, la historia era relativamente sencillita, por así decirlo. El problema es que al final el combate, que debería ser el pegamento de todo eso, el pegamento porque es un action RPG en el que te pasas un montón de tiempo pegándote con gente y con bichos, pues ese combate fracasa miserablemente y hace que al final muchísimos de los enfrentamientos sean experiencias realmente frustrantes. Si a eso añadimos, como dice Indica, que para subir niveles pues había que hacer misiones, había que matar un montón de bichos, al final el desaguisado está servido. Y yo no puedo evitar preguntarme por qué lo hicieron así. ¿Puede ser por el tema de las consolas que dice Héctor? Pues puede ser, es posible. De todas formas, hombre, no sé, los Gothic siempre han sido juegos más bien de nicho de PC. Risen para mí es un juego en la línea de los Gothic, es decir, es un pequeño Gothic bien hecho, con un sistema de combate que mola mucho, pero bueno, es un juego, yo lo identifico, lo siento como un juego de PC, no como un juego de consola. Sobre todo para su época, ¿no? Ahora hay menos diferencias, pero bueno, en 2009 por ahí sí que se notaba un poco mal. Entonces, pues siempre me he quedado así, pues con la duda, con la cuestión de por qué decidieron voluntariamente pegarse un tiro en el pie de semejante manera. Para mí hay otra cosa del Risen 2 y es, no sé si os da la misma sensación, pero como que todo el rollo pirata en realidad es solo una excusa para venderte el juego, porque luego en realidad tampoco es que tenga ninguna importancia en la trama. Quiero decir, en ningún momento sentí que estuviese jugando a un juego de piratas. Podría haber sido un juego de acción de cualquier otro tipo y la misma jugabilidad, pero nunca me sentí como un pirata. El hecho de que, por ejemplo, aparte de pequeñas escenas predeterminadas, tampoco estás ni en el barco pirata ni haciendo cosas de piratas. Entonces siempre me sentí un poco como fuera de la historia, porque no... Aquí he de decir que de esto de hecho habló mucho Piranha Bytes, y es que, a ver, tengamos en cuenta que Piranha Bytes es un estudio muy pequeñito, y una de las cosas que se plantearon hacer fue, pues eso, un sistema de navegación con tu barco, no sé qué. ¿Qué pasa? Que no se lo podían permitir. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que es un poco raro que en un juego de piratas omitas toda la parte naval, pero entiendo esa decisión. Porque Piranha, yo qué sé, que es un estudio de 20, 30 personas, es que es muy pequeñito, no se pueden permitir hacer un juego tan amplio, tan grande, como para meter todo un sistema de navegación. Y bueno, Héctor, ¿cuál es tu siguiente decepción? ¿De qué juego quieres hablar ahora? Aquí posiblemente alguien me mate, porque esto tiene una escuela de fans digna de Oblivion y de Skyrim, que también nos metemos mucho. Y es el Resident Evil 4. El Resident Evil 4 a mí me decepcionó un montón. A mí me encantaban Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, incluso sí que... yendo cada uno un poquito más de acción que el anterior, al final no dejaban de ser pues unos survival horror bastante definidos, con ese estilo de survival japonés, y en esa época además era un estilo que me gustaba mucho, ahora quizá menos.
Pero claro, llegó Resident Evil 4, que además pues la gente me lo ponía como Dios, es el mejor Resident Evil que se ha hecho y no sé qué. Y yo es que, claro, me encontré otra cosa. Y ya no por los zombies, ya no por el hecho de que no salgan zombies ni nada así, nada relacionado con la trama. Es que era otro juego. No, o sea, yo fui a jugar a un Resident Evil y me encontré pues un Siphon Filter de de la época. Y fue bueno, una decepción brutal. Y como digo, no me parece que sea un mal juego. Pero es que no era Resident Evil, ni en cuanto a historia, ni en cuanto a mecánicas. Era un género que a mí no me gusta. Ya, a ti lo que te molesta es que en teoría son gallegos y parecen latinos, ¿no? Porque el doblaje al castellano es... bueno, doblaje, no está doblado. Sí, O sea, pero vamos, sí. es Pinche gringo, voy a matarle. Sí. Además empieza el juego, no sé si es Galicia o Asturias. O sea, te lo pone al Sí, principio. creo que sí, creo que es. Creo que te pone en plan, te pone en plan rollo Galicia, Spain, y un coche de guardia civil y de repente, ¡ah, ya está! Y es como, no, ¿por qué? O sea, por favor, ¿cómo puedes insultar a tanta gente en tan pocas palabras, tío? Detrás de ti, imbécil. Vamos a convertir el episodio en esto. Pero sí, yo comprendo por qué, o sea, no lo comparto, pero comprendo por qué lo dices. Porque al final no tiene nada que ver, es un cambio de género totalmente en la saga de Resident Evil. No tiene nada que ver con los tres primeros. O sea, se llama Resident Evil, pero iba y el señor es el león, pero poco más, la verdad. Sí, porque es que es un viraje súper loco dentro de lo que ya estábamos acostumbrados. Y a mí lo que me disgusta sobre todo es lo que hizo, que dio pie a que luego saliesen las siguientes partes, porque luego el 5 y el 6 para mí son lo que de verdad es ya el descarrilamiento total de la saga. El 4 todavía, bueno, no se me hizo muy cuesta arriba, la jugabilidad es distinta, es verdad, pero bueno, la verdad que te tengo que decir que los Resident Evil anteriores, no sé, a lo mejor se te ha borrado porque has jugado los remakes, pero... Eran robóticos y todo, o sea, era... Eso es, la jugabilidad de los Resident Evil necesitaba un cambio. Claro, en este caso es que no solo fue un cambio en la jugabilidad, también fue un cambio en todo lo demás. En esto, tío, eras John Rambo matando a unos pueblerinos. Sí que es verdad que había momentos en que no lo pasabas bien, había momentos complicados, momentos chungos, momentos que te ponían un poco contra las cuerdas, pero en general era un juego de tiros, de ir por allí con tu arma y estar pegando tiros a saco. Pero sigue siendo ligeramente tétrico, o sea, sigue siendo como oscuro y gris y tétrico, mientras que ya cuando pasas al 5 y 6 ya estás en África, el sol del mediodía y eres Chris Redfield, que se ha tomado ahí unas pastillas especiales para ser un maromaco enorme de músculos como cabezas y matas todo, vamos, sin puto control, no tiene nada que ver ya no es gris, ya no es tan así, sino que es más, es eso, es mata-mata. 5 y 6 ya directamente pues son la película de los Expendables, pero claro, el 4 es eso, ya no es un cambio de mecánicas jugables, que es cierto que, a ver, la necesitaba, sino un cambio de género. Es que es otro estilo de juego. Es un shooter en tercera persona difícil. A mí me vais a tener que perdonar porque no soy fan de la saga, la verdad es que me tiran bastante de un pie. No sé, jugué al 2 creo hace la tira de años y poco más. El 5 es ese juego maravilloso en el que A, no puedes apuntar y moverte al mismo tiempo, y B, interpretas a dos personajes blancos que van por África matando hordas de negros, ¿no? Una cosa así, o sea... No, es un blanco y una señorita. Eso es, vas con una tipa que es negra. Que igual es peor cliché, porque además es en plan la chica súper seductora con el hombre blanco musculoso y esto es no metamos este episodio, por favor. No cierren la cuenta de Twitter. Pues con esto llegamos al final. Esperamos no haber decepcionado vuestras expectativas. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.